Bueno, un poco refrán o aforismo de la cultura popular de que todos volvemos a recorrer los pasos y volvemos siempre un poco a los lugares de nuestra infancia, creo que se ratifica para mí en estar hoy en esta biblioteca del Gimnasio Moderno, porque de alguna manera mis condiscípulos, mis colegas de curso, por razones que andaba con una flauta y los poemas de Pablo Neruda, decidieron de alguna manera otorgarme mi destino. Me decían desde quinto de bachillerato, el maestro. Y en ese sentido inaugurar una escuela de maestros en el colegio que me formó, pues tengo que manifestar mi gran emoción y además la felicidad de que se tome seriamente a nivel de la educación que el actor central del proceso, y lo digo de manera un poco radical, al lado del niño debe ser la subjetividad del magisterio. Agradezco al rector, a Víctor Gómez, familia que conozco también desde mi paso por el colegio, que me haya convocado, a Santiago Espinosa, y para mí es un honor también que Pompilio Iriarte, literato de muchas referencias de mis estudiantes de la universidad, algunos los persuadió a estudiar filosofía, a estudiar literatura, realmente nos acompañe. Yo quisiera llamar a esta reflexión hacia una cartografía de las pedagogías contemporáneas. Ahí utilizo un famoso concepto de Walter Benjamin en un bello texto que se llama Hacia una crítica de la violencia. Y el hacia es porque es dar los primeros pasos. No va a quedar ni consolidada ni terminada esa cartografía, sino de alguna manera tendremos que empezar a andar. Porque soy, tal vez con Alejandro Sanz, nunca lo hemos discutido, aquellos que está convencido que en América Latina y el Caribe el magisterio y los maestros se les ha expropiado, desposeído la reflexión y el discurso filosófico. Yo comparto con muchas organizaciones de maestros, como lo hace Alejandro, y tal vez el diagnóstico originario es de crisis, de alerta, y es que el maestro se le expropió el discurso, la reflexión, la teoría pedagógica, y sus causas son múltiples y algunas invisibles, ¿no? Uno podría empezar una investigación sobre ello, ¿no? Y es por qué se nos ha expropiado la discursividad pedagógica a los maestros, y las causas son muy diversas. Una tiene que ver con lo que se podría llamar una crisis de hegemonía, y es que el discurso ha pasado a otros agentes, es decir, ha pasado al mercado, ha pasado a la empresa, ha pasado a otros tipos de actores. Otra es que de alguna manera el maestro se dedicó solo a ser aplicador de decretos, aplicador de normas. Y entonces casi lo único que preguntan es, bueno, ¿y cuál es el nuevo decreto del ministerio y la secretaría para ver cómo lo aplico y lo practico? Y uno podría decir hasta diagnósticos mucho más políticos y complejos, como los de Perry Anderson, ¿no? El neoliberalismo fracasó económicamente, pero triunfó ideológicamente. ¿Y en qué ámbitos triunfó? Desprecio de la teoría. Una relación que algunos llaman desideologización, otros llaman distancia de la teoría, otros llaman frivolidad, banalidad, y otros llaman narcisismo, individualismo asocial absoluto. Antes de morir, el maestro Hobsbawm escribe ese famoso texto, Historia del siglo XX,
a una edad ya mayor, es del 94, pero de todas maneras ya era un hombre mayor de 85 años, y llega a hacer afirmaciones tendenciales bastante interesantes. Una de ellas es esa: el predominio de un individualismo asocial absoluto en muchos campos de la vida humana. Por eso el primer síntoma de alerta es que debemos volver a teorizar. Sí. El maestro no puede dejar que ese campo tan amado, que es la teoría y la reflexión pedagógica, no sea su vida misma. Su vida misma. Y uno diría con Husserl, en estas sociedades de penuria vital, la única solución que tenemos es la teoría, la argumentación, la racionalidad. Husserl en el 36 ya hablaba de la crisis de las ciencias y la crisis de Europa. Y la describe, digamos, de manera más dura: la penuria vital. No es solo una crisis de las ciencias, es una crisis de la humanidad europea y de golpe del proyecto mismo del ser humano. ¿Qué tipos de caminos tenemos? He hablado mucho con mis hermanos sobre ello. Ellos a veces están mucho más dedicados en el tema ya de la práctica de la pedagogía, pero yo, por mi deformación filosófica, siempre les pregunto: ¿y de la teoría qué? Y he concluido provisionalmente, tentativamente, que habría dos caminos en América Latina y el Caribe para construir tendencias pedagógicas: teoría y reflexión pedagógica. Y por eso, explorando y explorando, empecé con una imagen, que es la que les voy a mostrar, que sería la siguiente. En 1970 en adelante, un conjunto de profesores, de pedagogos españoles, decidió hacer un libro sobre las pedagogías contemporáneas y editó, coordinado por el profesor Jesús Palacios, un texto clásico de la pedagogía que tiene la siguiente carátula. Y yo empecé a preguntarme, ya que los jóvenes son tan ávidos de la imagen, ¿qué representaba un poco la imagen para las tendencias pedagógicas? Su título era La cuestión escolar, críticas y alternativas, y luego venía un inventario de Rousseau, Piaget, Vallon, etcétera, etcétera, etcétera. Así aparece en los años 70. Hermenéuticamente, o un poco interpretativamente, ¿eso qué podría significar? Es el diagnóstico de una época. Uno, es concebida la educación como una idea de transformación social. En ese sentido, es un problema para la cuestión social. Dos, las tendencias pedagógicas hegemónicas son crítica de la sociedad. Tres, en un solo autor se puede condensar la totalidad de una explicación pedagógica. En ese sentido, no ha pasado el debate modernidad-posmodernidad. Y es que yo, leyendo a Rousseau, o leyendo a Piaget, o leyendo a Vallon, o leyendo a Vygotsky, o leyendo a Freire, o leyendo a Aníbal Ponce, ya tengo más o menos una explicación para todos los órdenes micro, meso y macro del proceso pedagógico. Luego seguí explorando y explorando, y me encontré un segundo momento que ya es del año 2002, y es que un grupo, el mismo casi, de estos profesores, hicieron una reflexión en clave contemporánea de cómo abordar la pedagogía. Y el camino que escogieron expresa otra época, otro tiempo. En la revista, que lleva más de 35 años, Cuadernos de Pedagogía, consensualmente deciden un escaparate. Eso ya es
no hay mucha confianza en la teoría, es otra época, es otro momento, ¿no? Y pintan en la portada que si uno quisiera hacer tendencias pedagógicas, le tocaría ir abriendo escaparates para tomar posición pedagógica, posición cultural, posición política ante cada uno de ellos. Ponen a un lado neoliberalismo y educación tradicional, y uno podría entender la intencionalidad, y no necesita uno ser, digamos, demasiado brillante para ver qué hay detrás de esa intencionalidad, pero uno podría decir en el fondo que son 5 contextos, si la imagen no es ni siquiera clara en eso, son unos caminos de solución a la pedagogía y 2 tópicos. Creo que en la cartografía hay 5 contextos inevitables, hay unos caminos posibles para abordar los contextos y 2 tópicos que llevan y llenan la agenda contemporánea de la pedagogía. La tarea es hacia una cartografía de las pedagogías contemporáneas. Y empezaría señalando algo en contravía a la década de los 70. Nosotros, los que nos formamos en los 60 y 70, tuvimos una idea de la educación tradicional caricaturizada. La considerábamos mala, obsoleta, por vieja, porque es que era solo transmisión del conocimiento, porque no creaba y resignificaba procesos pedagógicos. Eso hay que volverlo a replantear. Ante todo, evitar la caricatura, porque la generación del 60 y 70, en una avidez modernizante, creía que toda educación tradicional era mala, negativa, obsoleta, vieja. No. Por eso el vuelo al Bicentenario tiene 2 momentos, ¿no? Un momento es las tendencias globales y el otro momento es la reconstrucción de la memoria. Porque la educación tradicional hoy, en una mirada lúcida y reflexiva, puede tener, como todo, virtudes y defectos, como todo en la vida humana. En ese sentido, tenemos que hacer una lectura muy diferente a los 70s sobre los aportes y virtudes de eso que llamamos traditio, tradición, memoria, identidades, proyectos, singularidades de proyectos, etcétera, etcétera. Y ese es el primer llamado de atención de los pedagogos contemporáneos. No caricaturicemos la tradición. Lo segundo, sí hay que reconocerlo. De la década del 75 aproximadamente, la ubica el profesor Hobsbawm, hasta hoy, algo que empezó siendo simplemente un modelito económico aparentemente, de un momento a otro nos dimos cuenta que tenía teoría sobre todo. Lógico, ahí hay debates contemporáneos. Eso que se ha llamado el neoliberalismo, desde mi perspectiva, tiene teoría militar, tiene teoría de la formación moral, tiene teoría de la educación, tiene teoría, es un bloque inmenso de propuestas y ha sido hegemónico hasta muy entrado el siglo XXI. Tenemos que evaluar, sin caricaturizar, cuáles son sus tesis fundamentales. Un día con mi hermano Miguel en Magangué pusimos las 7 tesis centrales de los pedagogos neoliberales. Hay que empresarializar la educación. La calidad de la educación la determinan los resultados del estudiante y el profesor. Bueno, todo el debate sobre las pusimos y pusimos a los maestros a discutir. No habíamos dicho su proveniencia. Sorprendentemente, el casi 65% dijeron estamos de acuerdo con esos postulados. Los compartimos. Ya no debe haber rectores, debe haber empresarios en los colegios y universidades. Los rectores han fracasado, y uno quedaba completamente sorprendido. En ese sentido, el segundo contexto es que nadie puede tomar una posición pedagógica si no sabe qué es eso del neoliberalismo educativo, no solo como concepción económica, sino también como concepción pedagógica. 3, la democracia.
¿Será que democracia es enseñar lo mismo, homogénea y unívocamente a los estudiantes? ¿Será que se puede seguir enseñando democracia en instituciones no democráticas? O como dice José Joaquín Brunner, que vendrá a la Universidad Gran Colombia en los próximos días, ¿podemos seguir hablando de universidades exitosas en sociedades fracasadas? Uno de los puntos más difíciles es ¿qué es la democracia? Lógico, el primer curso de democracia le dice a uno, la democracia es un régimen político de decisión en la esfera pública de los ciudadanos, o la democracia es un modo de vida, una cotidianidad vital. La democracia es algo prescriptivo o algo normativo. La democracia es, ¿cuántos modelos de democracia hay? En los trabajos que uno hace en filosofía política hoy hay en pugna 7 modelos totalmente diferentes de democracia. La democracia elitista, la democracia institucional. Eso que aprendimos nosotros con Norberto Bobbio en su obra y con Giovanni Sartori en el debate latinoamericano ha quedado completamente cojo. Pero la pregunta es a la educación. Yo soy de aquellos maestros que estoy convencido que desde la Patagonia hasta el Río Grande hemos empezado a darnos cuenta que la educación es el campo privilegiado para comprender la problemática de la humanidad. Y en ese sentido, un debate obligatorio es, ¿se puede enseñar democracia con cursos de Constitución y democracia o viviendo democráticamente? Un poco los discípulos de Colbert, ¿no? Y es que los discípulos de Colbert y el maestro Benjamin, su obsesión era cómo hacer realmente demócratas vitalmente en comunidades libres, no simplemente el enunciado jurídico o el enunciado prescriptivo de la democracia. Sobre ello lo que hay es producción bibliográfica. 4, el tema necesariamente de la extraescuela. Es un gabinete o una gaveta que hay que abrir. Antanas, Charún, Carlos Augusto Hernández en un libro famoso que cuando eran miembros del movimiento pedagógico lo publicaron, que se llaman Las fronteras de la escuela, donde el debate es un debate interesantísimo y es, ¿la cultura intraescolar se debe parecer a la cultura extraescolar o deben ser relaciones de veeduría crítica y bien diferenciadas? Quiere decir que no es la idea de que la cultura de la afuera y de la cultura extraescolar se meta a la escuela, sino hay que mantener fronteras totalmente claras y precisas. Aquí se exige argumentos, aquí se exige escritura, aquí se exige reflexión y no simplemente lo que en el afuera de las culturas extraescolares está superviviendo. ¿Qué es la extraescuela? Es esa frontera muy difícil con otros espacios de socialización. Y es reconocer que los procesos de socialización tienen agentes múltiples. La familia, la televisión, las prácticas, los juegos, la religión, etcétera, etcétera. Y una teoría pedagógica contemporánea que no hable de eso sería demasiado autorreferencial. 5. El gran debate contemporáneo. Dédalo, el dios de los griegos, el de las artes, las mecánicas y demás. Y es que hoy sí nos toca preguntar con un criterio reflexivo bastante equilibrado, sino sin caer ni en la tecnofobia, ni en el tecnofetichismo, ni en la tecnofascinación. Y es realmente estos aparatos que no son neutrales, y para ello la primera pregunta es poder siempre decir, como le digo a mis estudiantes, las virtudes del BlackBerry, pero también sus defectos, las virtudes de todo, pero también sus defectos, y no caer en la pendularidad del proyecto de la modernidad, ludistas versus tecnofascinados. Y es que hoy, y luego que en 1979 el ordenador se volvió un espacio central de la cotidianidad, habrá maestros que creen que debe desaparecer el profesor y ser suplantado por aulas virtuales. Y ante eso, la salud y el equilibrio de los maestros es
virtudes y defectos. Virtudes y defectos. Quien no pueda moverse en ese equilibrio cae en la pendularidad del proyecto de la modernidad. Imagínense cuando uno trabaja con estudiantes de primer semestre en la Universidad de los Andes, ¿no? Donde ya los pupitres, cosa que le dijimos al rector hace poco, pues ya ni existen porque frente a cada estudiante hay una pantalla, uno no les ve ni su rostro ya. Bueno, unos debates realmente bastante profundos sobre ello. ¿Cuáles son los caminos? Los caminos todos y todas los conocemos. Son los que el proyecto de la modernidad ha señalado. Primero, en eso es hegemónica la pedagogía moderna. Quien más aporta para resolver esto es la psicología. Y creo que en América Latina ha sido muy fuerte esa tradición. Y es quien no haya leído a Piaget, a Kohlberg, a Vallon, a Vygotsky, a Merani, porque la psicología es el campo privilegiado del discurso pedagógico. Primer camino. Yo diría que es uno de los caminos más reiterados en la tradición de los ministerios, secretarías y hasta nosotros mismos en la formación de nuestra propia educación. El segundo camino no alude a la pedagogía como cuna, sino alude a el currículum. Teorías del currículum pueden encontrar las más refinadas y hermosas teorías y las más pobres y limitadas teorías del currículum. Por ejemplo, pensar que el currículum es simplemente un plan de materias, o pensar que el currículum es el proyecto central de la resignificación de las relaciones y distribuciones del poder y del saber. Quiere decir que si ustedes se meten a teoría del currículum, encontrarán el variopinto de posibilidades más hermosas. Y muchos maestros, colegas de uno, dicen, el alma de la escuela es el currículum. ¿Por qué? Porque han refinado muchísimo la discursividad y el camino sería el currículum. El tercer camino sería, la palabra no es muy buena, globalización. Creo que sería mucho mejor formación integral. Eso que está muy en la ley nuestra de educación y está muy en el discurso de los maestros, y es una educación que potencie la polivalencia de todas las facultades, en el sentido estricto de Kant, ¿no? La imaginación, el entendimiento, la sensibilidad, y yo diría que no use tanto la palabra competencias por razones que yo podría en otra ocasión trabajar con mucho más esmero. Pero el tercer camino es, y es el que está un poco en el discurso universitario, y es que en los pilares de la universidad está la docencia, la investigación y lo que Humboldt en 1808 en su idea de universidad llamó Bildung, y es paideia, formación integral, potenciación múltiple y polivalente de todas las facultades humanas. El cuarto camino, muy de la tradición latinoamericana también, y es que el alma de la pedagogía está en la cultura y en la resignificación cultural del entorno. Es la pregunta por la pertinencia y no por la calidad. Mi hermano Miguel tiene una frase que a mí me parece bastante interesante por lo breve y lo pedagógica. Si yo empiezo en pedagogía a discutir por calidad, puedo estar enseñando muy bien lo que no se debe enseñar y hacerlo con excelencia. Es de golpe previa la otra pregunta: pertinencia de acuerdo al entorno. ¿Qué enseñar a un psicólogo en el contexto de América Latina? ¿Qué enseñar a un estudiante que no está en Europa, sino está en América Latina en su pensum y en su formación pregradual? El entorno y su resignificación cultural es bastante importante. Y el quinto es el camino que algunas tradiciones latinoamericanas han tomado, inspirado en el postestructuralismo y demás, que podemos llamar
comprender la educación como el lugar privilegiado donde se disputan las relaciones de poder, la subjetividad y la autoconciencia. Y en ese sentido, en América Latina hay un bastante, digamos, atención a esas tradiciones que a veces nos las han señalado son los canadienses y no nosotros, de que los primeros grandes pedagogos críticos están en América Latina, como el maestro Simón Rodríguez, el maestro Andrés Bello y el maestro Paulo Freire. Y es que la educación no es simplemente un asunto de entorno o un asunto de subjetividad de pensum ni nada de eso, sino la educación es la distribución desigual más grande que hay del poder y del saber. Así la define Basil Bernstein en sus trabajos, ¿no? Digámoslo en términos de la filosofía contemporánea. Quien no hable sobre relaciones de poder no está hablando de la educación real. No está hablando. ¿Qué camino pueden coger ustedes? Se abre el escaparate. Quiere decir que estamos llamando más a temas y problemas que a posiciones ideológicas, que a visiones teóricas. ¿Cuáles son las diversidades emergentes? Lo acabo de decir. Quien quiera hacer discurso, le toca hablar de dos tópicos. La explosión, a veces guetización de las diversidades, diversidad de género, diversidad de raza, diversidad de cultura, diversidad de discapacidad, diversidad. Es decir, nadie puede hablar de educación contemporánea sin una noción de diferencia radical. El gran problema de América Latina casi está allí, dice Todorov, y es cómo asumir la diversidad y la diferencia sin colonialismo. En ese sentido, una diversidad no puede ser asumida como unificación o homogenización. Y el último tópico de este escaparate es en el que estamos hoy situados. Digámoslo en términos de filosofía política. Eso daría para una discusión bastante larga. Hay un retorno al debate sobre las subjetividades. Y en el caso de la educación, la subjetividad prioritaria no es el niño, como en los inicios de la pedagogía moderna, sino la subjetividad central del proceso es el profesorado. El profesorado. ¿Por qué hay un retorno a las subjetividades? Creo que en América Latina las discusiones son bellísimas en ese campo. Este es el primer camino. El segundo camino sería un camino mucho más ideológico, mucho más teórico, y ahí viene siempre la pregunta difícil. Primero uno debe armar su visión teórica y luego elegir tendencia, o uno más bien abre escaparates y abriendo los escaparates va tomando posición. En el primer camino es más bien una especie de cartografía, problemas, contextos, tópicos. Ustedes, sin haber leído nunca este escaparate, decidieron, oigan el listado tan impresionante, y aquí no había de alguna manera una idea preconcebida, decidieron la módica suma de 14 escaparates o gabinetes como tarea de un PI. Los leo porque nuestra capacidad de olvido psicoanalíticamente es demasiado alta. Primero, el lenguaje. Sí. Eso lo llama Rorty el giro lingüístico de la filosofía contemporánea. Sin lenguaje, lógico, hay diversas filosofías del lenguaje y demás, pero ese es el primer tema en nuestra agenda. 2, discutir en serio, pero en serio, como lo han planteado ustedes. Yo aprendí muchísimo en estas reuniones, qué tipo de enseñanza de las lenguas extranjeras sin una finalidad imitativa, sino con la singularidad del moderno. Sería facilísimo copiar al Nueva Granada,
facilísimo copiar al anglo, facilísimo copiar al San Carlos, pero para nosotros la enseñanza de las lenguas extranjeras hace parte de un destino singular, no de un destino imitativo. Por eso la gran pregunta es, ¿qué cartografías y posibilidades hay para enseñar lenguas extranjeras? Es un tema más de la recontextualización cultural, es un tema mucho más de manejar muy bien primero la de uno y después empezar a comprender otras, etc. 3. Conectividad y diversidad. No aceptamos la palabra globalización por su opacamiento. 4. Pertinencia social y construcción de país. 5. Hacia un liderazgo crítico. Eso que el maestro Guillermo Hoyos Vázquez, recientemente fallecido el 5 de enero, sería casi la obsesión de su vida. Una obsesión bastante importante. Cómo cuidar la capacidad y reflexión crítica en las instituciones educativas, sabiendo que por lo menos hay 7 nociones diferentes de crítica. La profesora Marta Nussbaum, que nos ha hecho grandes alarmas en educación con su libro Sin fines de lucro, tiene un libro bellísimo dedicado a Sócrates como el inicio de la dimensión crítica. 6. Productividad y creatividad. 7. El rol de la tecnología. 8. El estudiante como espectador contemporáneo. 9. Crisis ambiental global. 10. Ética en tiempos de peligro. 11. Juego, cuerpo y formación. 12. Educar para la incertidumbre. Cuando Manfred Max Neef fue a la Universidad Javeriana a dar una conferencia sobre educación y estábamos esperando a ese gran pensador chileno, le puso al título a su conferencia un nombre que a mí toda la vida se me ha vuelto una obsesión. De la esterilidad de las certezas a la fecundidad de las incertidumbres. Esto es casi un poema. 13. Diálogo intergeneracional y posibilidad de memoria. Y 14. El etos del maestro y la recuperación del saber pedagógico. El segundo camino que recorre América Latina es mucho más teórico-ideológico. Y es que en América Latina están en disputa, y esto tendría que ampliarlo muchísimo más, pero el tiempo no nos lo permite, 4 grandes concepciones de la pedagogía. Por ahora solamente son píldoras, por ahora simplemente son etiquetas, pero si uno quisiera caminar hacia una cartografía, le tocaría una inmersión profunda en cada una de ellas. La primera, que es hegemónica en América Latina, es el constructivismo reconstruido. Es decir, un constructivismo con sus famosas tesis, que no quiero, yo sé que ustedes todas las conocen, que empieza a aceptar que hay campos que deben ser reconstruidos. Por ejemplo, el campo de lo emotivo afectivo. Por ejemplo, el campo de las etapas lineales evolutivas del progreso, tanto moral como cognitivo, etc. Por ejemplo, es decir, un constructivismo que se readapta al debate modernidad-posmodernidad, que se readapta al debate contemporáneo de las críticas que él mismo se ha hecho. ¿Quiénes son los representantes? Bibliografía, lo que necesiten, está, digamos, Santiago abierto para trabajar un poco ese camino. El segundo, que es un poco donde han venido trabajando mis hermanos, son las pedagogías conceptuales inauguradas por un gran pensador que se llama Louis Notre, que tiene un inmenso libro que mi generación leyó y compró, yo no sé si hoy lo compran los maestros, que se llama exactamente con ese nombre, del Fondo de Cultura Económica, Pedagogías del Conocimiento. Sus principios, sus postulados están cerca al constructivismo porque creen que en el acto pedagógico hay un sujeto que habla, un sujeto que conoce y un sujeto que enseña.
ese sentido son visiones muy modernas de la pedagogía. ¿Qué ha incluido nuevamente las pedagogías conceptuales? Las éticas comunicativas deliberativas habermasianas o apelianas. Y es que han entrado en un diálogo intenso entre conocer, no como un acto individual, sino heteroestructurante a través de pedagogías deliberativas democráticas, deliberativas. Y en ese sentido hacen un giro hacia la adopción de la democracia deliberativa habermasiana, apeliana, etcétera, etcétera. 3. El postestructuralismo hermenéutico. Fundamentalmente el maestro de Antanas, que tiene en español por Mario Díaz publicadas varios textos, que es una de las visiones más difíciles y complejas porque es lingüística, relaciones de poder. Ya no hay sujeto hablante, ya no hay sujeto cognitivo. Cuando yo les estoy hablando a ustedes, lo que me dirige es un dispositivo de reglas. Hay reglas de distribución del saber, reglas de distribución del poder, reglas lingüísticas que me dicen: Sergio, no puedo decir groserías. Sergio, no puedo ir el mundo entre buenos y malos. Sergio, quiere decir que yo soy más bien un producto de un gestelo dispositivo, y todo proceso pedagógico es eso. No hay sujeto individual consciente deliberativo. Ustedes son muy ingenuos, constructivistas. Ustedes son demasiado ingenuos, pedagogos del conocimiento. Aquí en este salón lo que hay son dispositivos de distribución desigual del poder y del saber. Ninguno de nosotros es conciencia racional deliberativa, sino fruto y producto de un micropoder. Y 4, las pedagogías críticas, que en el caso, digamos, de América Latina hay un auge de las pedagogías críticas. Peter McLaren, Giraud, Freire, Vanilda Paiva, Adriana Puigros, etcétera, etcétera, que tienen un cierto nexo contra las anteriores, pero tienen una diferencia fundamental. Y es que mientras los postestructuralistas hermenéuticos un poco ontologizan el poder, todo es poder, todo es dispositivo, todo es micrología, todo es control, y hay una cierta tendencia, como dice Habermas, a la ontologización del poder en la relación pedagógica. Lógicamente, los pedagogos críticos dicen sí a las relaciones del poder, pero hay emancipación. Esa palabra que Foucault siempre puso entre comillas por razones muy profundas, ¿no? Y es que la palabra liberación o emancipación tenía demasiadas dificultades, entre ellas la más grave, y es suponer que uno sí sabe perfectamente hacia dónde va. O, por ejemplo, suponer que hay un solo destino o a una de carácter unilineal o cosas de ese estilo. En cambio, las tradiciones pedagógicas críticas aceptan la presencia de las redes muy concentradas del poder, pero no renuncian a las formas de subjetivación y a las tareas emancipatorias de la educación en medio de contextos hostiles y completamente difíciles. Para terminar, de manera balbuciente, todos y todas los maestros de Colombia tenemos una tarea central, y es, además de todos nuestros hábitos, de todas nuestras enseñanzas, de toda nuestra capacidad formada en tantos años, que es invaluable. Imagínense si un maestro de ustedes o nosotros, Foucault se hubiera inventado o hubiera encontrado su diario. Así hizo la historia del derecho penal Michel Foucault, ¿no? Pero nosotros los maestros poco sistematizamos, poco escribimos, poco elaboramos, simplemente hacemos el activismo de la acción. No, estamos en un tiempo, en una época en que el deber, el máximo deber, es, sin abandonar la riqueza de nuestras prácticas, sin abandonar la larga experiencia sedimentada de colegios, maestros, estudiantes, también tenemos que elevarnos a la teoría. Tenemos que elevarnos a las categorías. Tenemos que saber detrás de nuestro quehacer
¿Qué teoría pedagógica estoy arriesgando? No hay ni buenas ni malas. La tarea es, como lo dijera hace mucho el maestro Karl Jaspers, en un bellísimo texto sobre la idea de universidad. Los colegios y universidades que se destacan no son aquellos que se uniformizan y homogenizan, y hace toda la historia de la universidad, sino aquellos que su acción tiene una marca peculiar y singular de identidad. Solo aquellos que conscientemente saben lo que hacen, reflexionan sobre ello, pero además le marcan su identidad, son, dice el maestro Jasper, los que pasan a la historia. Muchísimas gracias.